Y ahora vamos directamente con nuestro siguiente invitado. Él es el doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, para hablar sobre las cifras de pobreza multidimensional en el 2020. Doctor Juan Daniel, muy buenos días, bienvenido a la hora de la verdad. Muy buenos días y un saludo muy especial a todos los oyentes de la hora de la verdad. Doctor Juan Daniel, los colombianos cuando escuchan hablar de cifras de pobreza multidimensional, lo primero que se preguntan es, ¿cómo así cifras de pobreza multidimensional? ¿A qué se refiere el estudio? Bueno, la pobreza multidimensional es uno de los dos enfoques que oficialmente tiene Colombia para aproximar el fenómeno de la pobreza. El primero, que ya lo vimos hacia finales de abril, es la pobreza monetaria, en donde lo que nosotros hacemos como oficina estadística es, uno, medir los ingresos de los hogares que residen en el territorio nacional y comparar esos ingresos con los costos de referencia de una canasta básica de alimentos y de artículos de primera necesidad. Y eso fue lo que nos dio que en Colombia la pandemia llevó a que tuviéramos casi 3.6 millones de más de personas en situación de pobreza monetaria para acumular aproximadamente 21 millones de personas. Otra forma de hacer la aproximación de la pobreza que es complementaria es la aproximación directa, es decir, ir y verificar cómo viven una muestra de hogares que son representativos del territorio nacional. Para eso nosotros vamos a más de 88.000 hogares, o fuimos entre septiembre y noviembre del 2020 y miramos cómo vivían esos hogares en términos de salud, educación, trabajo, cómo la estaban pasando sus niños, niñas y adolescentes, sobre todo en el sistema educativo, y finalmente cuáles eran las condiciones de vivienda donde ellos estaban residiendo. Y eso fue lo que nos permitió establecer que en 2020, como resultado de la pandemia, tenemos al 18.1% de los habitantes del territorio nacional en situación de pobreza multidimensional, es decir, que están teniendo falencias, bien sea en salud, en educación, en trabajo, en la forma en que está desplegada su vivienda, y eso es un incremento de 489.000 personas que ingresaron en el año de pandemia a esta situación de pobreza. Me gustaría preguntarle, con los buenos días, los saluda Sergio Held, doctor Oviedo, ¿cuál es la situación en el campo? Parece que en el campo la situación es muchísimo más dramática que en las ciudades en lo que tiene que ver con pobreza multidimensional. Exactamente, y utilizando los dos enfoques, que son enfoques complementarios, recordemos que a finales de abril, cuando nos íbamos por el enfoque de ingreso, la pobreza monetaria en la zona rural había reducido ligeramente su incidencia, precisamente porque la producción de alimentos y las actividades agropecuarias y las ayudas institucionales tuvieron un muy buen desempeño para los hogares rurales del país. Sin embargo, la pobreza monetaria a través de ese enfoque de ingreso dio una mejora en el caso de la pobreza multidimensional, específicamente en las condiciones de desempleo de larga duración, trabajo informal, pero de forma significativa en inasistencia escolar, pues tuvo un retroceso muy importante en la zona rural debido a que en el marco de la pandemia, pues la matrícula al sistema educativo no era automáticamente una señal de asistencia escolar y el DANE tuvo que desarrollar una metodología a partir de la integración de registros administrativos para identificar verdaderamente, según la oferta de aprendizaje flexible que las sedes educativas, sobre todo las rurales, estuvieran ofreciendo a los niños y niñas que estaban en el sistema educativo, cómo ellos en sus casas contaban bien sea con una conexión a internet o con un teléfono móvil inteligente o con al menos un dispositivo de radio o televisión para poder continuar su proceso educativo según los modelos flexibles que hayan sido ofrecidos por las sedes educativas. Entonces, ahí, en el caso específico de inasistencia escolar, estamos viendo un retroceso importante en la medida en que mientras en 2019 solo teníamos al 2.7% de los hogares del país con este tipo de privaciones, es decir, de tener a una niña, a un niño no asistiendo al sistema educativo. Ahora lo que nosotros estamos viendo es que el 16,4% de los hogares presentan esta privación, que se concentra específicamente en la zona rural con un 30.1%
lugares rurales, presentando niños o niñas que tal vez por la ausencia de un computador o de una conexión a internet o de un teléfono móvil no pudieron gozar efectivamente el proceso de aprendizaje flexible ofrecido por el sistema educativo. ¿Cuáles son esas zonas, doctor Juan Daniel, donde mayor se ve marcado el tema de retroceso en este informe de pobreza multidimensional? Bueno, cuando nosotros vamos, esta encuesta permite hacer la desagregación por regiones y por departamentos. Cuando nosotros vamos a hacer el análisis por regiones, el retroceso más importante, y precisamente también por eso hoy nos encontramos en Popayán para poderle presentar estos resultados al gobernador del Cauca, pues en la región Pacífico, sin incluir al departamento del Valle del Cauca, es decir, Chocó, el Cauca y Nariño, pues la incidencia de la pobreza multidimensional es del 30,9% y sigue la región Caribe con una incidencia del 28,7%. Y finalmente, cuando nosotros vamos, porque la encuesta también tiene un valor muy importante al permitir desagregar en términos departamentales los resultados que nosotros podemos establecer, pues vemos que tradicionalmente los departamentos de la Amazonía, Orinoquía, están presentando un liderazgo de incidencia de pobreza multidimensional que pues muestra que en efecto los fenómenos asociados con la inasistencia escolar por las brechas de acceso a Internet pues llevan a que el departamento del Guainía, Ichada, Paupés, La Guajira y el departamento del Chocó sean los 5 departamentos con mayor incidencia de pobreza multidimensional, prácticamente con más de la mitad de su población en esa situación. Doctor Oviedo, y otros que pues han medido ustedes particularmente son los migrantes venezolanos. Para este grupo migrante la situación es verdaderamente dramática en lo que tiene que ver con pobreza dimensional. ¿Cuáles son los principales resultados que encontraron ustedes frente al tema de los migrantes venezolanos y la pobreza de ese grupo poblacional en Colombia? Bueno, nosotros tenemos la posibilidad, gracias a que la encuesta incluye también hogares que tienen esa condición de migración. Pues, en primer lugar, vamos a establecer algunos elementos. Cuando nosotros queremos establecer ya no los 9 millones de personas que se encuentran en situación de pobreza multidimensional, sino que queremos evaluar cuántos hogares efectivamente se encuentran en esta situación, pues nosotros identificamos que en 2020 2.361.000 hogares se encontraban en situación de pobreza multidimensional. Y de esos hogares en situación de pobreza multidimensional, aquellos que tenían al menos un migrante corresponden al 11,7% de ellos, es decir, 275.993. Esta participación de hogares pobres con migrantes dentro de los hogares pobres es muchísimo más alta en la región Caribe, porque es del 37,05%, y le sigue la región oriental y después la ciudad de Bogotá con una participación del 13,57%. Por eso, mientras que para la población total nacional la incidencia de la pobreza es el 18,1% de los habitantes residen en hogares en situación de pobreza multidimensional, pues para aquellos hogares en los cuales existe al menos un migrante venezolano, pues la incidencia de la pobreza monetaria es del 44,2%. Un elemento que es evidentemente preocupante, pero que, por ejemplo, en el caso de Bogotá también se le ve como una incidencia de pobreza del 35,2%. Pues doctor Juan Daniel Oviedo, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la Hora de la Verdad y como siempre los seguiremos consultando para hablar precisamente de estos estudios tan interesantes que ustedes emiten cada cuanto en tanto y además que nos indican cuál es la situación real del país. Le agradecemos mucho y le deseamos un feliz día. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos los oyentes.